Hoy, 26 de octubre, continuamos el viaje, nos vamos directamente a Salamanca, a un congreso anual de la empresa Grupo Serca. Es un grupo del sector del automóvil donde vamos a dar una conferencia, Social Business, donde vamos a hablar de la importancia de toda la parte de socialización de un negocio, la parte de transformación digital, cómo sectores que a día de hoy todavía no están transformados digitalmente y están en su comienzo, lo pueden hacer. Así que nos vamos hoy para allí y esta noche tenemos cena, mañana el congreso y como siempre, todo aquí grabado. Vale, ya estamos en Salamanca, acabamos de llegar, congreso Serca y vamos a hablar de Social Business. Ahora mismo, pues nada, dejamos absolutamente todo y nos vamos a hacer las pruebas de audio porque va a ser en otro hotel que está justamente a las afueras. Wow, ¿sabéis algo que se agradece mucho? Sobre todo los que, y algo que he hecho mucho de menos en España es la comida española. Fijaos, nada más acceder, muchísimas gracias a Autorrecambio Salamanca, la verdad es que esto lo vamos a disfrutar. Y hay una bolsa que todavía no hemos abierto, pero pesa muchísimo, así que vamos a ver. Pues tenemos, fijaos, 3 gorras, temas tecnológicos, altavoz, Bluetooth. Oye, así da gusto, venir a dar conferencias. Cargador para temas de móvil, esto, vamos, tengo 3 y siempre me vienen bien. Esto. Parece un bolígrafo. Está lleno, madre mía. Bolígrafo, vamos a ver. Vale, una bola del mundo, como un decoración. Quedan cosas, Parece tipo Fitbit o algo para medir las pulsaciones y tema de actividad deportiva. Tenemos un USB para el coche. Vino para acompañar absolutamente todo. Seguimos. Esto me encanta. Tenía uno igual, esto es para música en la ducha, es Bluetooth para dentro del agua. Tenía uno y se me ha estropeado. Esto me hace ilusión. Esto parece una lámpara, una linterna LED de 500 lumen. Espera, a ver. Tenemos una bolsa. Wow. Una bolsa con guantes. Wow. Oye, pues esto a lo mejor para Canadá, para abrigarme, me viene bien. Agenda, esto siempre, agenda en papel. Maletín. Seguimos. Esta es la bolsa sin fondo. Promociones, revistas, más bolígrafos, más bolsas. Dentro una mochila. Una mochila entera. Y aquí tenemos, ¿qué es esto? Del congreso, ¿no? Serca, el 28 congreso del grupo Serca, en plan matrícula. Y el último, un spinner, ¿no? De los youtubers. Y esto. Este es un saco de dormir, algo para abrigarnos. A ver. Vale, un chaleco. Joder, pues abrigados con tecnología y con comida. Así da gusto venir a un congreso. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Merodio. Bueno, él es Dani. Bien, un placer. Vale, sí. 1, 2, 3. ¿Se oye bien, no, Dani? ¿El audio lo oyes bien? Se oye bien. Aparte de los 15 minutos que me le preguntas, yo les diré que a lo largo de la presentación, cualquier cosa que me quieran decir, que interactúen. Vale. Más tarde vas a conocer a Luis, que es mi jefe. Vale. Que hoy cenamos. Sí, no, ya hemos hablado y nos viene a buscar a las 9:30 para la cena a las 10 y tal y cual. Mejor está afuera, así que vamos fuera, por si acaso. Le hemos puesto en el compromiso también, que soy especialista, a Juan para que nos hable un poquito. Mañana le veremos, pero para que no entre tan de frío, pues bueno, que os conozca un poco, que os haya hablado, que sepáis cómo es. Juan Merodio, os dejo con él, que es un crack, o sea, ya veis. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, es un placer estar aquí.
Vale, lo que quiero compartir en este ratito es más que conversemos, ¿no? Al final no traigo nada preparado, pero sí quiero transmitiros un poco mi experiencia en este sentido, ¿no? Hay una cosa que siempre me gusta y que a lo largo de todos estos años he visto que funciona y que muchas veces tendemos a, cuando queremos hacer algo, mirar en nuestro sector. Y personalmente creo que es un error. Cuando miras en sectores que no tienen nada que ver con el tuyo y que muchas veces puede sonar loco, decir, vale, ¿cómo estos han hecho eso, pero en mi sector no? Intenta integrarlo al tuyo, ¿no? Y he visto que cuando hacemos esas cosas realmente nos da buenos resultados. Dejadme que me presente muy brevemente. Yo tengo 37 años, llevo 17 años dedicándome al marketing digital, cuando prácticamente Internet entró, ¿no? Una cosa que tenía clara hace muchos años es que no quería tener jefes y hace pues aproximadamente 12, 13 años emprendí. Y desde entonces me dedico a montar negocios en Internet, como bien comentaba. Unos me han funcionado, otros no me han funcionado. He montado en distintos países, de distintos tipos, y ayudo a empresas a utilizar Internet y todas las herramientas digitales para que sean más rentables en todos los sentidos, ¿no? Fijaos, un punto fundamental en los negocios son las webs. ¿Creéis que es importante o no en vuestro negocio? Desde el punto de vista de imagen, por lo que estáis comentando, ¿sí o no? Totalmente. Porque al final es... Si alguien quiere buscar vuestro negocio, probablemente va a Google, lo primero que aparezca sea vuestra web y tenéis una sola oportunidad de causar una primera buena impresión. Para mí la rentabilidad en el mundo digital radica en los micronichos de mercado. Es decir, parcelar al máximo posible tu cliente. Yo creo que lo importante sobre todo es ser conscientes de lo bueno que nos puede aportar este mundo digital. Porque al final, nos guste o no, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero está ahí. Entonces, si tú no tomas ventaja de él para tu negocio, lo hará otro. Entonces, creo que estando en una posición fuerte, en una posición cómoda, yo lo comparo con liebres y tortugas. Creo que a día de hoy hay muchas empresas que están aquí adelante, pero son tortugas. Y hay otras que están aquí atrás y son liebres. Dale 3 a 5 años, vas a ver lo que pasa. Esto, que es lo que le pasó a Blockbuster. Pues hoy ha sido un placer. Bueno, mañana intentaré compartir más o hablar más cosas, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y gracias. Bueno, y ya estamos aquí a punto, 15 minutos queda para entrar en mi conferencia aquí, Juan Meroy, a las 12, donde voy a hablar de social business en el Congreso. Así que nada, vamos ya para allá, 1 hora, más preguntas. Os dejo con Juan Meroy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí. Lo primero le quería dar las gracias a Serca por invitarme y a todos vosotros también, ¿no? Por permitirme compartir este ratito con vosotros. Cuando hablamos de hacer marketing para empresas, ¿consideráis que normalmente las empresas contratan a gente realmente cualificada en marketing digital para llevar la comunicación, el marketing, toda la parte estratégica digital de las empresas o no? No. ¿Por qué? ¿Alguien sabe decirme la razón? Es por saberla, que es que tampoco lo sé. No se piensa en ello. No se piensa en ello. ¿Y se debería pensar? Sí. Totalmente. Sí, pero al final, porque para mí es un tema de orden de prioridades, ¿vale? Pasta, como dices, es un tema de orden de prioridades. No le estamos dando la importancia que esto tiene. Y os puedo asegurar, y os voy a demostrar cifras, que esto tiene imputación en la cuenta de resultados de un negocio. Al final, a mí lo que me interesa de todo esto es que, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Y alinear todo esto con el objetivo de negocio de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, bueno, pues esto de la parte digital, esto, la persona más joven de la empresa, que este sabrá de esto. Seguro que habéis oído hablar que ahora cada vez más empresas le dicen, no, tienes que generar contenidos para Internet, ¿no? Y dices, vale, pero ¿cómo alineo yo, por ejemplo, generar contenidos me da lo mismo, escritos, en vídeo, en foto, ¿cómo alineo yo eso con el negocio? Se puede. Se puede. En una empresa B2B, hace poco demostramos que el 80% de los clientes que adquirían el producto habían pasado al menos una vez por el blog de esa empresa. No podemos decir qué porcentaje de influencia tiene, pero lo que está claro es que influye en la decisión de compra, ¿no? Por lo que yo primero creo que las empresas están en 4 estados. Hay 4 estados de empresa partiendo de esta base. Lo primero, una empresa que es fuerte en finanzas y fuerte en marketing. Es el mejor, ¿no? Esto es una empresa fuerte, genial. Este es el mejor de las situaciones. La siguiente para mí es la mayoría de empresas, donde son fuertes financieramente, pero en marketing
esa es una empresa estable y estas son las que están en mayor riesgo. Porque que algo sea estable significa que puede ir para arriba, puede ir para abajo, dependiendo de lo que hagas. Y normalmente cuando las cosas están estables tendemos a relajarnos, es humano, a que fluya. Y ahí es donde realmente corremos el peligro. El tercer estado, somos muy buenos en marketing, pero financieramente tenemos problemas. Pues obviamente es una empresa en dificultades. Y si no tienes ni uno ni otro, empresa al borde del fracaso. Estás en una situación realmente compleja. Por lo que al final es ver en qué parte de la cuerda floja estamos. Todas las empresas estamos en la cuerda floja, nadie está 100% seguros. Lo que pasa es que no es lo mismo una situación, estar más cómodo en esa cuerda floja, que estar ahí agarrándonos con el brazo, que nos tiembla absolutamente todo. Por lo que, ¿en qué zona? Primero, situémonos en qué zona está nuestra empresa de toda esta parte, ¿no? Y el cliente, al darle un servicio, no nos está haciendo un favor, sino que se lo hacemos nosotros al darnos la oportunidad de dárselo. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Creo que todos los profesionales debemos trabajar porque nuestras empresas sean bonitas, miradas por fuera y desde dentro, ¿no? Algo que es importante, como os decía, es preguntaros qué estáis haciendo para que esto suceda, ¿no? Porque esto para mí no es el futuro, esto es el presente, ¿no? El futuro no sabemos cuál es, esto es hoy y debíamos estar trabajándolo ya desde ayer, ¿no? Y la disrupción juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Y una frase que me gusta mucho, porque es que es cierto, esto nos ha pasado a todos, es: nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlas 2 veces. Y esto nos pasa mucho, y al final es algo totalmente contraproducente. Desde aquí os invito a que penséis de manera totalmente disruptiva, es decir, no tengáis miedo a equivocaros, siempre manteniendo márgenes de seguridad y el error que no sea un error fatal, es decir, fallar rápido y fallar barato. Tener claro dónde quieres estar, es decir, vale, esto es donde estoy, hago una fotografía fija de dónde estoy, dónde me gustaría estar y cómo puedo reinventar todo esto. Y para mí una parte fundamental sobre todo es buscar nuevas líneas de negocio, nuevas vías de ingresos paralelas a las que tenéis. Y cosas donde a lo mejor ni os habéis imaginado y ya muchas veces nosotros, y entre los que me incluyo, muchas veces te dicen algo y dicen, eso no va a funcionar. Y luego lo pruebas y dices, joder, menos mal que lo probé porque ha funcionado. Entonces, yo lo que intento hacer siempre es no crearme prejuicios propios ni tomar decisiones en base a mi criterio, porque me he dado cuenta que eso me equivoco, sino pruebo y si no funciona por otra cosa. Al final es un tema estadístico, haz y conseguirás seguro. A día de hoy, en empresas B2B que trabajamos en España, Estados Unidos y Canadá, el 95% del presupuesto publicitario nos lo llevamos a Facebook. Con una rentabilidad que ni os podéis imaginar en captación de este dato de potencial cliente y luego lo que llamamos calentamiento del lead, que es trabajar ese lead dependiendo del tipo de negocio. Hay negocios que convierten a los 2 días, 2 meses o 2 años. Aquí hay muchas variaciones. Y eso funciona muy bien porque Facebook a día de hoy y en España aquí la publicidad es súper barata digital todavía. A día de hoy es súper barato impactar aquí a la gente. Si nos vamos a otros países, sobre todo anglosajones, es una auténtica locura los precios que tenemos. Facebook, como os decía, os permite hacer unas segmentaciones porque al final, yo qué sé, por ejemplo, mi padre tiene 67 años, pasa más tiempo en Facebook que yo. No genera contenido, pero está ahí, mirando absolutamente todo. Entonces, muchas veces cuando quitamos, porque decimos B2B, en B2B funciona muy bien. Lo importante del B2B, por resumirlo así, es cómo captamos ese dato de ese posible cliente, cómo lo trabajamos y cómo lo convertimos. Y aquí es muy importante alinear departamentos de marketing y ventas, que no sé si en vuestro sector pasa, pero la mayoría de sectores están siempre a leches. Están pegados entre ellos, son departamentos separados que ni siquiera comparten el 100% de la información. Para mí debe ser un departamento único, porque al final el éxito depende de ambas partes. Cada uno se queja del otro, no, es que los contactos son malos, el otro es que tarda mucho en llamar a los contactos que le pasan. Pero al final tenemos que trabajar todos unidos, entonces esa parte es muy importante de integración. Pero yo os diría que la parte B2B en digital funciona muy bien. Gracias, muy amables. Bueno, ya hemos acabado la conferencia, hemos tenido que salir corriendo porque si no perdíamos el tren, vamos ya directos en el coche. La verdad es que ha sido todo genial, súper interesante, ha sido muy focalizada la verdad en negocio, ¿no? Y ha habido muchas preguntas sobre toda la parte de cómo pueden realmente en sus negocios grandes empresarios, ¿no? De toda la vida implementar todo esto, por lo que la verdad es que ha sido muy interesante y muy reconfortante. Y ahora ya estamos a viernes, casi fin de semana, y después de esta dura semana de viajes que hemos tenido, pues creo que toca descansar un poco, pero todavía nos queda camino.
Bueno, llegamos al final del viaje ya de Salamanca, acabamos de llegar a la ciudad de Madrid. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres que te avise cuando vayamos sacando el resto de vídeos de el resto de viajes, las conferencias que hemos hecho, que has visto en este vídeo parcialmente, las vamos a subir completas. Por lo tanto, si quieres que te avise de todo, suscríbete a mi canal. Buen fin de semana.